Hola, mi nombre es Quetzali y yo les voy a hablar sobre el atragantamiento, las quemaduras, las heridas y las fracturas. Principalmente voy a hablarles sobre el atragantamiento. Este es un tema muy importante ya que todos hemos pasado por esta situación y siento que todos debemos saber cómo debemos auxiliar a una persona y principalmente las cosas que pues uno consume para que lleguemos a esta situación. Entonces también es importante para que puedan pues sí tener un buen cuidado a la hora de comer algo y más que nada la masticación también es fundamental. Pero pues el concepto correcto del atragantamiento es esto ocurre cuando una persona consume algún alimento o un objeto y esto llega a bloquear las vías respiratorias como la tráquea. Entonces, las causas más importantes de esto o los factores con los que nos llega a pasar esto del atragantamiento, principalmente pues puede ser por beber líquidos muy rápidamente, por comer o masticar mala comida, por no deglutirla bien, también hay problemas de salud que se llama disfagia. También por cuando consumes un objeto, cosas muy grandes y se te llegan a atorar. Hasta un hueso de un pollo es común que muchas personas se lleguen a atragantar por esto. Entonces, también esto se divide en dos tipos de atragantamiento. Principalmente está el tipo de atragantamiento parcial, que es leve, y el atragantamiento total, que ese es severo. Pero nos vamos a dar cuenta nosotros principalmente cuando nuestro paciente va cambiando, hay mucha diferencia en esas dos. Por ejemplo, en el leve, cuando nuestro paciente le está costando respirar, pero todavía puede toser y hablar. Y pues en el otro ya no, nuestro paciente ya no puede hablar, ya no respira, puede hasta perder la conciencia. Y un caso muy bueno, algo que es muy importante notar también cuando nuestro paciente se pone cianótico, ya quiere decir cuando se está poniendo de otro tono de piel, ya sea azul o morada, entre esos dos tonos de color de piel, ya sea la cara, los labios, las uñas, los pies, las manos. Es muy importante también notar cuando esa persona se está atragantando. Y hay ciertas maneras cuando nuestro paciente llega a presentar esas cosas, por ejemplo, llega a levantar las manos, poner las manos en el cuello, cuando nuestro paciente necesita ese auxilio porque se está atragantando. Entonces es muy importante también visualizar eso cuando una persona come y si llega a tener alguno de esos problemas, pues auxiliarla, ¿no? Y bueno, como les digo, es muy importante saber diferenciar los tipos que son dos tipos de atragantamiento, porque uno sí requiere atención inmediata rápida, porque si nuestro paciente llega a estar inconsciente, pues es un tema que ya pues un médico debe revisar. Y, y pues como el paciente si llega a tener un atragantamiento parcial o leve, pues nosotros también podemos ayudarlo, pero también él solo, sin darle golpes en la espalda, porque principalmente si él todavía está respirando, puede llegar y toser muy fuerte para que pueda expulsar lo que se le atoró. O si vemos que no puede, pues ya nosotros con un poco de ayuda, golpearle un poco la espalda para que pueda expulsar cierto objeto que ciertamente se atragantó. Y pues ya, como les digo con el otro, si es necesario una atención inmediata. Pero es muy importante reconocer estos dos tipos. Pero cuando nuestro paciente ya, por ejemplo, como les digo, si ya es severo, está inconsciente, es importante agarrar a nuestro paciente y colocarlo, bueno, si vemos que se va a caer, tratar de ayudarlo para que no se golpee y colocarlo en un área más cómoda para que pues pueda estar en un lugar más seguro. Y pues verdaderamente ahí lo que se tiene que hacer es la reanimación cardiopulmonar que se realiza, o sea, se llama RCP.
Este se realiza para que nuestro paciente lo ayudemos a poder, a que vuelva a estar consciente, que despierte y que también aparte pueda sacar ese objeto que se está atragantando. Pues en este caso hay dependiendo ciertos tipos de reanimación cardiopulmonar, porque hay uno que es para bebés y el otro es para los adultos y el otro es diferente para menores de 1 año. Sí varía porque es muy diferente, ya que pues digamos que su cuerpo es muy diferente. Pues ya digamos que la anatomía de cada cuerpo es diferente, de un adulto a un niño, a un bebé, es muy diferente. Entonces es importante saber también qué primeros auxilios darle a esas diferentes edades para que podamos ayudarlos. Y bueno, principalmente las técnicas del atragantamiento. La primera para los bebés, esta se realiza tomando tu bebé y lo vamos a colocar en el antebrazo, inclinándonos nosotros hacia adelante con nuestra pierna. Ahí nuestro bebé va a estar boca abajo y nosotros lo que vamos a realizar es golpear fuertemente en medio de los omóplatos o en la espalda. Vamos a hacer unos golpes no tan duros, pero duros para que el bebé pueda expulsar cierto alimento que consumió o objeto. También, si vemos que el bebé no expulsa ese cierto alimento, lo que debemos hacer es que nuestro bebé debe estar volteado después hacia abajo y pues principalmente, ya que como está boca abajo, lo vamos a voltear hacia arriba, pero igual agarrando de la misma manera. Pero ahora lo que vamos a hacer es comprimir cierta parte del tórax 5 veces o si no, llega a ser en ocasiones hasta 30. Pero para que el bebé pueda tener más probabilidades de que lo expulse, pues ya digamos ese alimento, ese objeto que se le atragantó. Pero también para los adultos, como les digo, hay uno diferente. En los adultos, este se utiliza cuando la persona la persona debe estar de pie, o sea, en bipedestación. Debe de estar parada nosotros también, pero nuestro paciente debe estar adelante de nosotros. Nosotros lo que vamos a hacer es colocar el pie en medio. Por ejemplo, aquí está nuestro paciente y el pie lo vamos a colocar en medio. Y entonces va a estar lateralmente. Ya que estemos de esa manera y nuestro paciente esté enfrente de nosotros, vamos a localizar su ombligo y ya 2 dedos arriba, lo que vamos a hacer 2 dedos arriba del ombligo, vamos a poner nuestra mano de esta manera. No tan cerrado el puño porque después vamos a tomar la otra mano y vamos a cerrar el puño. Y así de esta manera, y vamos a colocar nuestras manos así y nuestro paciente, ya que lo coloquemos así por arriba del ombligo, vamos a hacer compresiones 5 veces un poco fuertes para que el paciente pueda expulsar esos alimentos o los objetos que se atragantó. O si tampoco se puede, también tenemos que dar golpes en el tórax, no golpes sino con 2 dedos. Con 2 dedos vamos a colocar y vamos a estar apretando esa parte por medio del externón o del tórax. Es muy importante saber estas técnicas de auxilio, de primeros auxilios, porque a todos nos puede llegar a suceder. Yo conozco un caso donde, bueno, yo no lo viví, pero conozco a la persona en donde esa persona se estaba atragantando solo con un cacho de pera. Esa persona ya casi estaba a punto de desmayarse y lo que realizaron fue la técnica que les enseñé, la última, que se llama de Helmich. Esa técnica es la más común entre todas y que llega a, pues sí, nos ayuda en cierta manera porque esa persona pudo expulsar eh, ese cacho de pera y ciertamente pues esa persona está estudiando lo mismo, enfermería, y pues como ya tenía ese conocimiento, pues pudo ayudar a la persona, pero por eso todos nos puede llegar a pasar eso y es importante conocer un poco sobre cómo poder ayudar a una persona si tiene algún problema así que es muy común que pase en todos los lugares
porque más cuando están comiendo algo o cuando una persona tiene ansiedad y está comiendo algo, y más principalmente en los bebés, porque ellos ingieren todo a la boca, ya sea como juguetes, canicas, hasta frutas que le dan que están muy grandes. Por eso es importante también dar a conocer los alimentos que debe consumir un bebé a su cierta edad, porque pues ahí todo un bebé todavía no tiene dientes, entonces pues no es posible que pueda masticar, deglutir un cierto alimento que ya está grande. Solamente por eso todo se lo dan en papillas, se podría decirlo. Por eso también es tener también como observación en los que tienen hijos, eh, pues tener bastante cuidado, porque pues sí, muchas veces llega a pasar esto, ciertos problemas de atragantamiento más probables en niños que en adultos. Y bueno, esa es la importancia de saber mucho sobre el tema del atragantamiento. Entonces debemos de diferenciarlo, saber de cómo hay maneras para poder auxiliar a una persona. Y ese es el tema muy breve del atragantamiento. Espero también hayan puesto atención porque este es un tema que puede pasarnos a todos. Y bueno, voy a comenzar a dar otro tema que también es fundamental que todos tengamos en cuenta, no tanto como el atragantamiento, pero sí importante en tener una atención inmediata médica, porque puede llegar a ser, depende del tipo de gravedad, pues sí puede ser severo. Entonces yo voy a empezar a hablarles un poco sobre las heridas. Pues las heridas, como todos sabemos, una herida es una lesión física que ocurre en el cuerpo, ya sea debido a golpes o también debido a desgarres en la piel. Pues esto también va a depender de la gravedad de la herida y pues se clasifica en varios tipos. Principalmente está la herida punzante, la herida contusa, la herida lacerante, pues las heridas abrasivas y entre otras más, que son muy importantes, y les voy a dar las características de estos tipos de heridas, porque pues también esto nos ayuda también a ver otros temas, ya sea dependiendo la zona también donde se hayan hecho esa herida. Y pues obviamente, como les digo, la gravedad. Y bueno, principalmente les voy a hablar sobre las heridas cortantes. Las heridas cortantes son las que nos llegan a, pues obviamente, pasar en la piel, y las que nos llegamos a hacer con un cuchillo, ya sea un cuchillo o un objeto afilado, ya sea como vidrios, entre otras cosas más afiladas, pero esto es muy importante porque también depende del tipo de gravedad. Por ejemplo, yo me hice una herida cortante con un vidrio y pues obviamente fue profunda y tuve que necesitar pues ciertos puntos en ciertas zonas porque fue cortante y pues era una herida donde ya se llegaba a notar pues la segunda capa de la piel. Entonces es muy importante saber también un poco de las heridas. Bueno, y esas son las heridas cortantes. Las heridas punzantes, estas son las que nos llegamos a ocasionar ya sea con objetos puntiagudos, filosos, ya sean los clavos, las agujas, entre otras cosas más. Estas igual nos llegan a causar cierto daño a la piel, ya sea en los tejidos, bueno, te dejan cierta marca, cierta profundidad, dependiendo hasta dónde llegue, dependiendo si es un clavo, si traspasa tu mano, tu pie, pues eso ya también es algo muy severo y muy importante que tenemos que revisar. Entonces también son unas heridas con cierta gravedad alta. Bueno, pero las siguientes, estas sí llegan a causar daño, son graves, pero dependiendo también, porque esta se llama herida contusa. Esta herida suele ser más común por golpes, ya sea en la cabeza,
en la espalda, en las piernas, en el pie, cuando te llegas a golpear, puede ser esto cierto con un martillo, con la pared, con cualquier cosa, con una pelota. Mm, cierto, esto tiene cierta gravedad si, por ejemplo, te llegas a dar un golpe en la espalda baja y puede ser que por dentro nada más esta solo ocasionen hematomas, o sea, moretones, pero también puede ocasionar un golpe interno. O sea, nosotros no sabemos, también tiene algo de gravedad, porque podemos ocasionarnos algún golpe en algún órgano y puede ser interno y nosotros debemos darnos cuenta dependiendo pues el dolor tan grande que tengamos, porque pues si yo me doy un golpe en el pie y es con, no sé, con un martillo y nada más me queda morado, pero me sigue doliendo y así demasiado y veo que ya me fracturé, por ejemplo, un hueso, no sé, eso también ya conlleva otra cierto tipo de gravedad, así como también golpes en el estómago, ya sea por ciertas peleas, eh, pues nos llegamos a ocasionar sí, pues una herida más profunda porque va a ser adentro, no va a ser afuera. Por afuera se puede llegar a ver como un moretón, pero por dentro puede ser una herida, bueno, no una herida, sino un golpe fuerte. Bueno, y las siguientes heridas, pues estas son o se llaman heridas abrasivas. Estas heridas ocurren cuando nosotros llegamos a tener un accidente, por ejemplo, cuando te caes y el piso está muy, pues sí, muy arrugado, muy así, te llegas a raspar. Estas heridas son solamente raspones, te llega a causar inflamación o enrojecimiento, pero no es muy grave. Por ejemplo, cuando te caes de la bicicleta, ciertas caídas más comunes que pasan, pero no son tan graves. Pues obviamente, efectivamente, todas las heridas llegan a tener un riesgo alto, dependiendo la zona en donde te llegues a lastimar, pero también hay unas que no son tan graves. Pero pues estas son las más comunes que hay. Y bueno, también están las heridas laceradas o las heridas de laceración. Pues estas también pues son como un poco de las abrasivas, pero no tanto, porque estas son más las que nos desgarran la piel. Estas pueden llegar a ser complicadas por su forma irregular, pero también, por ejemplo, llega a suceder cuando estás cortando una papa, la estás pelando y te puedes llegar a cortar, rebanar un cacho de piel. Eso llega a ser una herida lacerada. Pues las abulsiones siento que también es un poco lo que yo me causé una vez cuando yo me caí y me abrí un poco la ceja y eso es donde pierdes piel o tejido, pues más a menudo cuando es un trauma más severo. Mm, Y esta sí requiere atención inmediata. Yo al momento que me abrí cierta zona, me desmayé y obviamente perdí mucha sangre y tuve que ir al médico y me tuvieron que atender rápido. Pero pues es muy importante saber de las heridas, como les dije desde un principio, porque de todas maneras cada herida tiene su riesgo. Bueno, y esas son las heridas más comunes que siento que pueden pasarnos a todos. Y pues ciertamente también después cuando tienes una herida, obviamente tiene que ir sanando, tiene cierto proceso, cierto tratamiento, dependiendo del tipo de herida que tengas. Por ejemplo, ya sea con antibióticos, analgésicos, pomadas, ungüentos, esos llegan a ser tratamientos para heridas, hasta las suturas, cuando vas a que te estén lavando la herida, te hagan curación para que no se te infecten, no se te haga pus, no se te llegue a volver a abrir esa herida. Entonces, cada tipo de herida tiene cierto tipo de tratamiento dependiendo la gravedad, porque pues esto, como les digo, si es una herida pues abrasiva o abulsiva, pues es importante ver que no se llegue a infectar esa herida.
porque también conocí a una persona la cual tenía una herida en el pie porque se cayó y tenía una herida muy grande y tenía una herida abusiva, tenía abierto, tenía pues sí profundidad en su herida, estaba muy abierta, la suturaron, hasta con grapas, llega a suceder que son grapas. También hay tipos ciertos de suturas que se les llegan a hacer a nosotros, no a nuestros pacientes, porque también hasta hay estéticos donde no se ve, pero esta forma sí se tenía que notar porque pues estaba muy abierta. Y pues entonces lo que le hicieron a ella fue eh, una, una sutura hasta con, como les comenté, y fue muy doloroso para ella, pero estuvo asistiendo bastantemente a sus curaciones porque ya se le empezaba a infectar, se le empezaba a poner la piel con pus, un poco de tejido amarillo negro y todo eso se le tuvo que retirar. Obviamente le dolió porque estaba muy impregnada su piel, pero obviamente era poco a poco. Así como lo fundamental es cuando pierdes bastante sangre, que son las hemorragias, que son varios tipos de hemorragia, hay tres, como todos los debemos de saber, son hemorragias arteriales, hemorragias capilares, hemorragias eh, venosas. La arterial es más difícil de controlar, pero ¿cómo controlamos una hemorragia? Si nuestra herida está muy abierta, lo que debemos hacer es colocar muchas gasas hasta que se llene y tenemos que seguir apretando para que se controle el sangrado. Después de eso, lo que debemos hacer es vendar, vendar, apretar, apretar para que se controle la hemorragia. Y si no conseguimos nada de ese material, si no sabes qué hacer, puedes colocar un trapo y apretar muy fuertemente cierta zona donde se esté haciendo esa hemorragia tan grande. Y puedas lograr pues detenerla. Pues ahora brevemente también voy a comentar algo sobre las quemaduras. Pues las quemaduras son igual lesiones en la piel, pero estas son por falta de calor, ya sea por la electricidad, cocinando, llegándote cuando te planchas el cabello, cierta cosa que tenga calor, por prender un cohete, todo eso, ciertas quemaduras tienen cierto grado. Y hay de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Las de tercer grado pues son las más severas. Estas son las que nos llegan a salir ámpulas, ampollas, la piel se cae, eh, llegan a tener hasta cirugía plástica, llegan a tener hasta pues alimentación por sonda, ya dependiendo la cierta gravedad de nuestro paciente, de quemadura y también dependiendo en qué zona es, porque llegan hasta perder esa zona cuando está muy grave para que pues pueda no perder, para que no pueda pues dolerle tanto y afectarle tanto al paciente. Pero ciertamente más estéticamente siempre se van a la cirugía plástica dependiendo si es en el rostro. También hay ciertas partes, por ejemplo la quemadura de primer grado solo es enrojecimiento, dolor, ardor. En la segunda, de segundo grado, pues solo te salen ampollas, la piel se pone amarilla, roja, te arde. Y pues para esto también hay analgésicos. Está la vacuna antitetánica que es para prevenir para prevenir las quemaduras. Eh, pues te mandan pomadas y cierto como que tratamiento leve, pero ya para tercer grado ya no, llegan a hacer hasta cirugías, intubación y muchas personas no llegan a sobrevivir dependiendo si sus quemaduras son en el 98% de su cuerpo. Entonces es muy importante también tener cuidado con ciertas cosas cuando llegas a hacer algo que tenga que ver con calor. Entonces hay que tener cierta precaución en todos esos aspectos. Bueno, y ahora por último, de lo que voy a hablar va a ser un poco sobre las fracturas. Las fracturas eh, pueden ser, bueno, son el rompimiento de un hueso, ya sea parcial o total, un hueso roto completamente. Entonces, esto se divide en se divide también por tipos y también por cómo está construido el hueso, que el hueso está constituido por
la parte de arriba y de abajo que se llama diáfisis, epífisis y metáfisis, que son los componentes principalmente del hueso, así como el cartílago y todo eso que nos ayuda al movimiento de nuestros huesos, a la unión y todo eso. Pero principalmente los tipos de fractura que existen son las fracturas cerradas, las fracturas abiertas, las fracturas, si no recuerdo, oblicuas, las fracturas creo que se llaman conminutas y hay unas que se llaman fracturas espirales. Estas ciertamente casi no las conozco muy bien del todo, pero sí, porque casi nunca he visto una fractura así. Es más común una abierta o una cerrada, pero voy a hablar un poco de estos tipos de fractura. La fractura abierta, esta ocurre cuando, pues es obviamente que el hueso se rompe, pero la piel queda intacta. Prefiero que cuando la piel queda intacta es cuando el hueso no está, pues, expuesto a que llegue una infección, o sea, que el hueso sobresalga de la piel. La que sí es la fractura abierta. Así trata cuando el hueso trata de sobrepasar la piel o perfora la piel y sobresale. Esta es muy grave porque también puede llegar el riesgo de infección en la piel o ya sea por dentro de la piel, porque el hueso pues va a estar salido, va a sobresalir. Entonces es muy importante saber de las fracturas. También está, como les digo, las fracturas de espiral. Estas casi no son vistas. Bueno, yo no casi no he visto una fractura así, pero estas fracturas cuando se ejerce mucha fuerza y ciertamente, les decía, así la fractura de espiral, cierto, se va como espiral y pues por tanta fuerza ejercida. Estas siento que son más comunes eh, son más comunes en ciertos deportistas, cuando hacen más deporte y son más difíciles de que se estabilice. Entonces, así puede pasar con personas que son deportistas y de repente les llega a pasar un accidente así de una fractura espiral y ya no pueden volver a hacer deporte por el resto de su vida, por cierto tiempo. Obviamente para eso también hay cierto tratamiento que es muy importante. Eh, También está para este tratamiento que son las férulas, el yeso, eh, pues hasta vendaje llega a haber por si solo hay sospecha de cierta fractura para mantener apretado el hueso o dónde va. Entonces es muy importante también consumir pues, ciertos medicamentos, analgésicos, antiinflamatorios, todo eso para calmar cierto dolor en nuestro paciente. Pues bueno, también llega a haber no solo eso de tratamiento, sino que también llega a haber inmovilización, que es como les digo, fijadores para mantener el hueso en su lugar. También llegan a utilizar hasta varillas, metal, llegan a introducir metal por dentro del pie ya cuando no se pueda unir el hueso con el hueso. Se tiene que hacer cierto tipo de cirugía y tiene que llegan a unirse con metal o varillas. Entonces va a ser un proceso muy doloroso, pero también es importante por eso tener cuidado con ciertas caídas que llegamos a tener, porque es muy importante pues cuidarnos y saber que llega a suceder esto que no nos podemos ni imaginar, pero llega a suceder esto tan fuerte que hasta puedes llegar a tener metal dentro de tu piel, dentro unido hueso con hueso. También así como les digo que varía, así como cirugía para preparar la fractura, solo para, por ejemplo, una cirugía normal donde tu paciente se haya fracturado y solo necesite una cirugía para poder mover igual un ligamento, el hueso, acomodarlo y listo, ya sigue
como si nada, solamente con cierta rehabilitación, ciertos movimientos, tratamiento de fisioterapia para que pueda seguir teniendo el mismo movimiento y no se quede así pues estancado, no se quede estancado y pueda seguir teniendo el mismo movimiento que antes. A lo mejor no igual, pero, mm, pero sí va a tener una mejoría. Y bueno, eso sería todo por hoy. Son temas brevemente pues explicados para que puedan entender algo y tengan algo de noción sobre estos temas que son muy importantes que comúnmente nos pueden suceder en la vida cotidiana, ya sea en el trabajo, en la escuela, no sé, en cualquier lugar puede llegar a suceder esto, entonces es muy importante saber también como los primeros auxilios para poder ayudar a la persona si vemos que está pasando por esta situación. Y eso sería todo, muchas gracias.